Bueno, bien. Bueno, volvemos, habíamos dejado acá con los samnitas, ¿sí? Eh, bien, volvemos y les estaba diciendo que la victoria sobre esta coalición de tribus itálicas, los galos y bueno, los samnitas y los etruscos, va a alterar dramáticamente y definitivamente la dinámica de la política en la península, que desde tiempo inmemorial había sido caracterizada por una lucha prácticamente continua entre ligas tribales. Y con la llegada bueno, con la batalla de Sentino y con el periodo que empieza después, lo que tenemos es que Roma empieza a constituirse en una potencia hegemónica, ya a nivel regional, digamos, no a nivel mundo mediterráneo, pero sí a nivel regional, y esto va a alterar, ¿no? Va a alterar, bueno, la dinámica de poder. En particular, los más preocupados por la victoria romana van a ser los griegos. Los griegos desde ya el siglo 9, 8, 7 antes de Cristo habían empezado a colonizar el sur de Italia, fundando una serie de ciudades como por ejemplo acá Tarento, Taras en griego, o Brundicio, Varium, Turios, Cortona, Locri, y también en la isla de Sicilia. Toda esta región era, digamos, muy importante culturalmente para el mundo griego. Por ejemplo, sin ir más lejos, durante la guerra del Peloponeso hay una expedición ateniense hasta Sicilia, hasta Siracusa. Y bueno, la región tenía, además de un enorme valor cultural, también era una región muy rica económicamente, era una región muy próspera, sobre todo Sicilia en granos. Y los griegos están preocupados porque se dan cuenta de que por primera vez tienen que lidiar con un Estado organizado y expansionista. Y bueno, estas ciudades griegas se van a coaligar bajo el liderazgo de la ciudad de Tarento, que en ese momento era probablemente la más próspera y más potente, y van a solicitar la ayuda de un monarca del Epiro, un reino que se encuentra en lo que hoy sería el norte de Grecia y el sur de Albania, un reino helenizado, un reino no de origen griego, pero sí helenizado, que había adquirido las costumbres griegas y que también se había incorporado los hábitos militares del periodo helenístico, es decir, toda la maquinaria bélica se había inaugurado con los macedonios, y que, bueno, se encontraba este rey en búsqueda de aventuras, ¿sí? Ahora, un poco más tarde vamos a hablar de estos monarcas helenísticos que eran también sociedades muy militaristas, muy militarizadas y muy agresivas. Bueno, este rey llamado Pirro, de ahí viene, no sé si oyeron hablar de las victorias pírricas, ¿no? Bueno, Pirro era este monarca en ese momento del reino de Tiro, y él, bueno, el llamado de Tarento le va a venir bárbaro. Él va a decir, bueno, yo voy a responder, y va a cruzar hacia Italia con miles de soldados, a la usanza de las, digamos, militar macedónica con elefantes que nunca habían pisado Italia hasta ese momento, según nos dicen las fuentes, y con una caballería muy habituada a combatir contra los ejércitos orientales. Y le va a declarar la guerra a los romanos, ¿no? O sea, va a haber una negociación preliminar, pero en realidad lo que busca Pirro, más que defender a los griegos, es forjarse un pequeño imperio a la usanza o a la imagen del reino de Alejandro, tal cual se había creado en las regiones del Oriente. Bueno, en este conflicto, los romanos van a tener que enfrentar por primera vez a un enemigo que combate ya según unas reglas bastante más, digamos, más organizadas, un enemigo que tiene una experiencia militar significativa, digamos, tiene todo un bagaje de expertise muy alto, y, bueno, van a ser derrotados, ¿no? En las primeras dos batallas, en Heraclea y en Asculum, van a ser derrotados. En la primera, los historiadores nos dicen que es por la novedad de los elefantes, que son, bueno,
bichos bastante enormes y que gargaban contra lo que se les pusiera adelante. Y también en la segunda, porque los romanos no llegan a penetrar, digamos, en las formaciones macedónicas, que son formaciones muy densas, con lanzas de más de 2 o 3 metros, y bueno, finalmente son derrotados. Sin embargo, algo que señalan las fuentes es que el rey del Epiro, Pirro, se queda muy sorprendido del carácter de los romanos en la batalla, a diferencia de los otros pueblos que él había tenido que combatir. Los romanos eran muy organizados, y Plutarco, una de las fuentes del periodo, nos dice que si estos eran bárbaros, que bueno, eran bárbaros bastante distintos a los bárbaros con los que los griegos solían enfrentarse. De hecho, Pirro pierde una gran cantidad de soldados que no va a poder reponer, y de ahí, ¿no?, la idea de que si sigue ganando las batallas va a perder la guerra. Desanimado por la pérdida de hombres, Pirro va a decidir, bueno, salir de Italia momentáneamente y buscar algún hueso un poco más fácil de roer, y lo que va a hacer es responder al llamado de Siracusa, esta ciudad acá en el este de Sicilia, que en ese momento se encontraba amenazada por la otra potencia de la que les hablé más temprano, que era Cartago, que la tenemos acá, esta república tan importante de los fenicios en el norte de África. Bueno, la campaña de Pirro en Sicilia es bastante más fácil, por así decir, y con la ayuda de Pirro, los griegos de Sicilia logran empujar hacia el extremo de la isla a los cartagineses, y Pirro hace alianzas matrimoniales ahí con los reyes de Siracusa, y obtiene tropas frescas con las cuales puede volver a la carga a Italia. Pero bueno, lamentablemente para él, la tercera batalla le sale bastante mal, porque va a ser derrotado en Benevento, en esta región, en esta localidad montañosa de Italia, por los romanos, que ya con la experiencia de las otras batallas van a lograr encontrarle la vuelta a las tácticas de la falange griega macedónica. Con lo cual, como pueden ver, este enfrentamiento, si bien no es un enfrentamiento propiamente entre macedonios y romanos, ya nos está mostrando que los griegos y los romanos tenían contactos fuertes, y que esos contactos muchas veces eran hostiles, y que bueno, había un vínculo, había una cercanía entre estos dos pueblos. Plutarco, que es nuestra fuente principal para estos eventos, señala que tras la segunda victoria, Pirro va a exclamar: una victoria más sobre los romanos y estaremos completamente perdidos, ¿no? De ahí victoria pírrica. Y el autor griego va a agregar que tras la victoria de Benevento, los romanos, tras obtener por mor de su coraje en estos enfrentamientos, confianza, poder y fama de invencibles, enseguida se hicieron con el control de Italia, y poco después con el de Sicilia. Es decir, que la guerra contra Pirro, por un lado, les muestra a los romanos que son capaces de enfrentarse contra los mejores estrategas griegos. También los pone en contacto con estos pueblos griegos, con los cuales hasta ese momento habían tenido un vínculo más bien superficial, y al ocupar toda la bota de Italia, por así decir, porque el dominio después de la guerra llega hasta Regium, hasta Regio, lo que hoy sería Reggio de Calabria, los romanos van a, digamos, aspirar a cosas más grandes, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer hasta acá. ¿No? Bueno, sigo entonces. Párenme, insisto, párenme cuando quieran, ¿sí? Bien, bueno, las victorias sobre los griegos de la Magna Grecia, de la Bota de Italia, van a llevar a los romanos a salir a buscar el cruce de Italia por primera vez. Y eso los va a poner inevitablemente en conflicto con esa otra república que mencioné antes, que es Cartago. Eh, Durante la invasión de Pirro, en realidad los dos pueblos habían sido no aliados exactamente, porque lo que habían firmado era un tratado de mutua asistencia, es decir, un tratado defensivo, pero había buenas relaciones, porque justamente este nuevo enemigo que había aparecido desde más allá del mar Jónico
los había puesto a los dos en la defensiva. Pero con la partida de Pirro, las relaciones que hasta ese entonces habían sido amistosas y muy antiguas, porque Roma y Cartago habían tenido tratados muy antiguos, ya desde del 500 o desde el 400 y pico antes de Cristo, bueno, las relaciones se van a empezar a empeorar. Y esto va a ocurrir porque en el 289 un grupo de mercenarios itálicos había capturado una ciudad que está en el norte de Sicilia, acá en Mesana. No sé si llegan a ver, pero esta era una ciudad muy importante porque controlaba justamente el paso marítimo desde el mar Tirreno, que es este mar de acá, el mar, digamos, de lo que sería el occidente de Italia, hasta el mar Jónico, que es el mar, digamos, más controlado por los griegos, o mar, el mar que conecta Italia con Grecia. Y por lo tanto, Mesana cumplía un rol fundamental porque, digamos, controlaba, por así decir, ese tráfico marítimo y, bueno, obviamente esto repercutía comercialmente. Pero en el 289, justamente, un grupo de mercenarios itálicos, no romanos, sino itálicos, había capturado la ciudad de Mesana y unas décadas más tarde, los cartagineses, que habían aprovechado la evacuación de Pirro de Sicilia, y los siracusanos estaban tratando de capturar la ciudad, cada uno para quedársela, ¿no? Bueno, justamente en el 265, presionados por el rey de Siracusa y presionados por el avance de los cartagineses, estos mercenarios itálicos le van a pedir ayuda a sus compatriotas italianos, ¿no? O itálicos. Y los romanos, que sabían que los mercenarios habían quedado con las ciudades, los territorios, las mujeres, los hijos de los pobres habitantes de Mesana, empezaron a dudar, es decir, había como un cierto prurito de, bueno, le vamos a dar ayuda a esta gente, pero bueno, acá se demuestra un poco lo que dice Eckstein, ¿no? En este mundo tan inseguro, en este mundo tan violento, tan anárquico, prevaleció el interés y el Senado romano, dicen nuestras fuentes, decidió intervenir en el 264 enviando una legión para que cruzando el estrecho ocupara Mesina o Mesana. Y bueno, eventualmente los romanos lograron entrar a la ciudad y la reclamaron como una ciudad aliada. Esto los va a poner en conflicto con los dos estados de Sicilia, es decir, con los cartagineses y los siracusanos que le declararon directamente la guerra a Roma, eh, pero con la mala suerte de que los romanos, a diferencia de estos dos estados, actuaron muy rápidamente y derrotaron primero al más débil de estos dos estados, a Hierón, el rey de Siracusa, y lo obligaron a firmar un tratado de alianza, ¿sí? Con lo cual, muy astutamente, los romanos se ganaron una base permanente en Sicilia. El tratado, por ejemplo, incluía condiciones o cláusulas que establecían que Hierón tenía que auxiliarlos en la guerra, tenía que darles trigo, provisiones, y los romanos con esta base en Sicilia pudieron, a partir de ese momento, empezar una serie de campañas para ocupar el resto de la isla. Con este apoyo logístico, los romanos prácticamente ya en 2 o 3 años van a ocupar casi toda Sicilia, van a ocupar una buena parte de Sicilia eh, y van a tratar de, digamos, poner un pie firme en la isla. Pero hasta ese momento no van a tener un elemento clave que, bueno, es la flota, ¿no? Los romanos eran un pueblo originariamente más ligado a la tierra, habían tenido una flota comercial, pero era más que nada una flota de carácter privado, es decir, una flota que no pertenecía al Estado, sino que era una flota con la cual los ciudadanos romanos comerciaban con las regiones lindantes, por ejemplo, con Sicilia misma, pero bueno, llegado el punto de querer conquistar Sicilia, los romanos se encuentran con que no tienen barcos, ¿no? No tienen barcos militares, no tienen barcos militares y tampoco tienen experiencia y no tienen una tradición marítima. Entonces, esto es un escollo, es un obstáculo para ocupar una isla. Entonces, a partir de este momento, a partir del 261, los romanos van a proponer la creación de una flota, ¿sí? Esta flota les va a permitir no solamente, digamos, transportar bienes, transportar tropas
y defender la isla, sino que incluso les va a permitir en el 256 cruzar hacia África y desembarcar en esta península eh, y obtener, entre otras cosas, que algunos de los aliados de Cartago, como la ciudad de Útica, acá en el norte de África, se pase hacia ellos. Así que hasta el 256, digamos, las cosas le están yendo muy bien a Roma. Conquista Sicilia, amenaza a Cartago, todo va muy bien. Sin embargo, como dije antes, nada es estático en el estudio del pasado y la invasión de África va a ser un desastre absoluto para los romanos porque el cónsul que cruza a África se confía tanto que envía a más de la mitad de la legión de vuelta a Sicilia y los cartagineses aprovechan este momento para castigar a sus aliados medio díscolos, para entrenar nuevamente a sus tropas y con esas tropas derrotan a los romanos y los hacen prisioneros. Capturan al cónsul que va a morir en cautividad, un tal Régulo, y bueno, los más de 3.000 o 4.000 romanos son hechos prisioneros por los cartagineses. Peor aún, cuando los romanos quieren ir a rescatar a alguno de los clientes, la, mm, no sé si me escuchan. ¿Todavía me escuchan? Sí, porque se cortó un poquito la cámara. Em, Cuando los romanos quieren ir a buscar a los supervivientes, una de sus flotas principales es destrozada por las tormentas, ¿sí? El mar Mediterráneo es un mar relativamente tranquilo, por eso los barcos del periodo son barcos bastante, digamos, tienen una quilla bastante angosta y no tienen un calado tan profundo, no es como esta imagen que ven acá, son barcos a remo, que se mueven más bien cerca de la costa, pero cuando hay tormenta son barcos que están a la merced de las olas y bueno, todos los romanos que no tenían demasiada experiencia sufrieron una tormenta terrible fuera de puerto, prácticamente destruyó toda la flota, ¿no? Esta destrucción de flotas que se va a repetir varios años, los romanos tuvieron bastante mala suerte en este periodo, va a hacer que la guerra entre en una nueva fase, porque obviamente los cartagineses aprovecharon la inexperiencia de los romanos para retomar la iniciativa y volver a ocupar Sicilia. Eh, pero, digamos, a pesar de que los cartagineses, digamos, pudieron eventualmente recuperar una buena parte de Sicilia, para 248, después de un esfuerzo enorme por parte de los romanos, eh, eh, vuelven a quedar arrinconados hacia el oeste de la isla, ¿sí? Para revertir esta situación ya casi desesperada, eh, esto es algo que yo no dije, pero Sicilia era un territorio central para Cartago porque, digamos, le permitía el control del comercio, del tráfico comercial de prácticamente todo el Mediterráneo occidental, y además era una isla que era muy rica en ese periodo y era un gran granero del Mediterráneo. Bueno, para evitar perder esta isla tan valiosa, los cartagineses van a enviar a Amílcar Barca, que es el primero de su familia, que una familia muy famosa, los Barca, de ahí va a salir Aníbal, que es un general muy famoso, y este Amílcar Barca va a ocupar digamos, un centro montañoso de la isla, Erix, y va a defender a las posesiones cartaginesas usando guerra de guerrillas y desgastando muchísimo a las tropas romanas que no estaban acostumbradas a pelear así, sino que buscaban el combate, digamos, frontal. Eh, Finalmente, en el 243, después de una serie de derrotas a manos de Amílcar y una serie de hundimientos de flotas, los romanos van a hacer un último esfuerzo, los mismos senadores romanos, es decir, los romanos más ricos y poderosos, van a financiar una flota privada con sus propios recursos y finalmente los romanos van a lograr derrotar a los cartagineses y en un combate naval muy importante, uno de los más grandes del mundo antiguo, en las Islas Egadas, van a derrotar a Cartago, que se va a terminar rindiendo. Polibio, que es una de nuestras fuentes principales para estos eventos, nos va a transmitir, nos va a transcribir las condiciones de ese acuerdo de paz entre las dos potencias en el 241. Dice Polibio lo siguiente:
que haya amistad entre romanos y cartagineses bajo las cláusulas siguientes, si las ratifica el pueblo romano. Los cartagineses se retirarán de toda Sicilia, no lucharán contra Hierón, ¿no? El rey de Siracusa, ni tomarán las armas contra los siracusanos ni contra sus aliados. Devolverán a los romanos los prisioneros sin rescate alguno y abonarán a los romanos 2.200 talentos de Eubea en un plazo de 20 años. Es decir, que los cartagineses acá no solamente ceden territorio, sino que, eh, más importante quizás aún, van a quedar fuertemente endeudados con Roma para, digamos, y van a tener que hacerlo en un plazo bastante considerable, 20 años. Yo cuando leo este tratado siempre pienso, por ejemplo, en las condiciones del Tratado de Versalles, ¿no? Esas condiciones que obligaron a Alemania a endeudarse masivamente y que, bueno, eventualmente causaron o fueron una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, algo parecido en algún sentido puede ser este tratado, que obviamente, digamos, 2.200 talentos es un montón, es probablemente más más de 10 veces el producto de ese periodo anual de Cartago, es decir, que Cartago quedaba endeudadísima, y bueno, obviamente esto va a generar un resentimiento enorme entre Cartago, que, bueno, los tipos no pudieron evitarlo, pero eventualmente van a tener que pagar esta deuda. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bien, bueno, si no hay dudas, seguimos, ¿sí? La guerra de, la primera guerra púnica va a tener como corolario uno de los periodos más trágicos para la República de Cartago, que va a ser el periodo conocido como la Guerra de los Mercenarios. Básicamente, Cartago era una república en donde los ciudadanos, o la mayor parte de los ciudadanos, no cumplían un servicio militar en el ejército, sino que la mayor parte de ellos cumplían un servicio en la armada, es decir, en una república eh, comercial que buscaba que sus ciudadanos se desempeñasen fundamentalmente como marineros. Y esto fue muy redituable para Cartago, no sé si se llega a ver en el mapa, pero básicamente Cartago había ocupado las costas de buena parte del norte de África y también las costas del sur de España. Por ejemplo, ciudades como Cádiz o Málaga fueron fundadas por los cartagineses. Lo mismo con Tánger, que acá aparece como Tingis, ¿no? Bueno, todas esas regiones Cartago las podía controlar justamente porque tenía una de las armadas más poderosas y avanzadas del mundo antiguo y consideraba que el mejor servicio que podían cumplir sus ciudadanos era justamente sirviendo como marineros en esta armada. Debido a esta razón, debido a que la mayor parte de sus ciudadanos estaban abocados o al comercio o eran brazos para la armada, había pocos cartagineses que se desempeñaran como soldados de a pie, a diferencia de los romanos que cumplían periodos de servicio militar que son atroces, es decir, piensen que, por ejemplo, en Roma 16 o 20 años de servicio militar eran la norma, y en Cartago, bueno, como no había una reserva de hombres para el ejército, lo que hacían los cartagineses era reclutar mercenarios. Esos mercenarios obviamente combatían a cambio de una paga, normalmente mensual, y eran reclutados desde todo el mundo mediterráneo. Había númidas, getulios, había mauros, hispanos, galos, incluso itálicos que combatían en los ejércitos cartagineses y, ¿por qué no?, griegos también. El problema, obviamente, es que cuando la guerra termina y Cartago se compromete a hacer el pago de los talentos de Eubea a Roma, se encuentra con que tiene un problema de liquidez. Es decir, si yo pago la deuda, no le puedo pagar a los mercenarios, con los cuales yo estoy comprometido. Bueno, ¿qué va a hacer Cartago? En ese periodo no existía, por así decir, la emisión monetaria, o si existía, era diluir, por así decir, las monedas, pero Cartago no va a recurrir a esa práctica. Entonces lo que hace es suspende el pago a los mercenarios. Y al mismo tiempo toma una decisión bastante mala, que es los invita a Cartago para entrar en conversaciones para explicarles que no les puede pagar en este momento, pero que tiene un compromiso de pago.
Bueno, esto es un error, porque los mercenarios se agolpan, se agrupan en las afueras de Cartago y cuando reciben la noticia de que no van a recibir el pago, se amotinan, lo cual da inicio a la guerra de los mercenarios que va a durar unos 3 o 4 años y que va a estar repleta de abusos terribles. Cuando uno lee las fuentes, pasa de todo en la guerra, los mercenarios ejecutan a los cartagineses, los torturan primero. Bueno, cuando los cartagineses logran capturar a los mercenarios, hacen lo mismo. Cartago llega a estar en peligro, hay un asedio de la ciudad de Cartago, y en el medio de esto, los mercenarios que custodiaban la isla de Cerdeña, Sardinia en el pasado, se rebelan, es decir, se rebelan contra la autoridad de Cartago, van hasta Cartago y abandonan la isla. Los romanos, ni tontos, ni lentos, ni perezosos, aprovechan este momento para decir, bueno, la isla está desocupada, la podemos ocupar y la ocupan, ¿no? Los romanos en el 240 envían una expedición y ocupan la isla, y esto, como se imaginarán, provoca consternación entre los cartagineses, entre que están peleando por su supervivencia, entre que están endeudados por completo, pierden otro de sus territorios y los tipos se arrancan los pelos. Cuando en el medio de la guerra de los mercenarios, los cartagineses envían una embajada hasta Roma para protestar por la ocupación de la isla, ¿cuál es la respuesta del Senado romano? Si no te gusta, te declaro la guerra. Y en el instante le declaran la guerra, aprovechando la debilidad de Cartago, y Cartago, sabiendo que no va a poder resistir a los romanos y a los mercenarios al mismo tiempo, a duras penas puede la ciudad sobrevivir, tiene que agachar la cabeza y se compromete a aumentar aún más el pago de la deuda. Con lo cual, este periodo es un periodo terrible para Cartago porque queda completamente debilitada, despojada de sus territorios y apenas tratando de sobrevivir y tratando de evitar el colapso total. Bueno, el resultado de esta serie de calamidades va a ser que, para compensar por la pérdida de las islas, de Sicilia y de Cerdeña, eh, el Senado de Cartago, una vez que logra derrotar, gracias a la ayuda de Amílcar Barca, a los mercenarios, va a aprovechar las habilidades de este general y lo va a mandar a Hispania. Y esto va a tener como resultado que los cartagineses amplíen el territorio de la República para compensar por los territorios que habían perdido. Amílcar va a desarrollar una serie de campañas muy exitosas, y bastante brutales también, que van a extender el territorio de Hispania desde lo que hoy sería Cartagena, que se llama así justamente por Cartago, hasta prácticamente el territorio del río Ebro, que va a funcionar como una especie de frontera entre la zona de influencia cartaginesa y la zona de influencia romana en esta región. Amílcar va a morir en el 228, pero va a ser sucedido por el esposo de una de sus hijas, Asdrúbal, que va a usar la diplomacia para continuar extendiendo los territorios de Cartago en Hispania, que quiero aclarar que además de ser muy ricos en tierra y en recursos, también son particularmente ricos en minerales porque alrededor de Cartago Nova están algunas de las minas de plata más grandes de toda la región en la antigüedad. Respecto a esta conquista de Hispania, Polibio, una de nuestras fuentes principales, nos dice, los cartagineses tan pronto como hubieron enderezado, así dice el texto, no es que use yo el hubieron, pero dice el texto así en la traducción. Los cartagineses tan pronto como hubieron enderezado sus asuntos de África, alistaron tropas y enviaron inmediatamente a Amílcar a los parajes ibéricos. Amílcar recogió este ejército y a su hijo Aníbal, este es el famoso Aníbal que va a aparecer en la Segunda Guerra Púnica, que entonces tenía 9 años. Atravesó las columnas de Heracles, y recobró para los cartagineses el dominio de España. Pasó casi 9 años en los lugares citados y sometió a muchos íberos, unos por la guerra y otros por persuasión, ¿no? Este es el libro 2 de las historias de Polibio. Polibio cuenta algo más también muy interesante, que es que antes de morir, y cuando Aníbal era pequeño, Amílcar le hace jurar en un altar de sus dioses
que nunca va a ser amigo de los romanos, Aníbal, y que siempre va a combatirlos por todos sus medios. Bueno, esta promesa, este juramento va a tener consecuencias bastante notables para el desarrollo de los conflictos en el mundo antiguo. Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Quieren hacer algún comentario? Sé que esto es bastante denso, así que por ahí tienen alguna duda o hay algo que no haya quedado claro. ¿No? Bueno, entonces prosigo. Sí, yo quería preguntar si esta situación económica de Cartago posguerra, ¿también está en fuentes romanas o o si consultaron fuentes de, digamos, de Cartago? Bueno, muy interesante la pregunta. La mayor parte de las fuentes que nosotros conservamos son fuentes que son o bien griegas o romanas, y sabemos que esas fuentes a su vez hicieron uso de otras fuentes. Por ejemplo, Polibio consultó a Fabio Pictor, que era un senador romano que escribió hacia la Segunda Guerra Púnica, es decir, que escribió más o menos hacia el 200-210 a.C., pero Fabio tenía discusiones o tenía, digamos, otros contrincantes u había otras miradas. Por ejemplo, había un historiador llamado Filarco, que era un historiador griego, pero que, digamos, era pro-cartaginés. Había muchos griegos que eran pro-cartagineses. El problema es que esas fuentes, tanto Fabio Pictor como Filarco, no las tenemos más. De Fabio Pictor hay apenas algunos fragmentos, algunos testimonios muy escuetos, y de Filarco prácticamente no tenemos nada. Yo creo que no tenemos nada. Entonces, es un problema ese porque, bueno, no tenemos las fuentes. Polibio nos llega a decir que, por ejemplo, Filarco y Fabio eran como dos amantes, que no entre sí, sino que eran amantes de sus patrias y que tenían un relato de la historia que no era verídico porque básicamente no contaban la verdad o contaban solamente una historia parcial. Con lo cual ahí nos metemos en el tema del curso, ¿no? Que es el tema de la memoria y de la verdad. Eh, pero lamentablemente perdimos estas fuentes con las cuales por lo cual no podemos terminar de corroborar cuán parcial eran estos relatos o cuán sesgados eran, ¿sí? Y fuentes específicamente cartaginesas en su sistema de escritura con sus historiadores, nada, ¿no? No, no, y de hecho hay muy poquitas fuentes cartaginesas. Prácticamente los romanos se tomaron un trabajo bastante exitoso en destruir todo lo vinculado con Cartago. De hecho, hay una frase muy famosa que decía un senador romano llamado Catón, que decía: Cartago de lenda es, Cartago tiene que ser borrada, tiene que ser así literalmente, eliminada. Y sabemos que, por ejemplo, por lo menos se dice que cuando los romanos capturan Cartago, 146 a.C., bueno, además de exterminar prácticamente a toda la población y esclavizarla, deportan a todos los sobrevivientes a varios kilómetros, creo que son unos 50 kilómetros fuera o lejos del mar para evitar que volvieran a poblar la zona. Yo creo que hay muy poca información sobre Cartago y en parte creo que tiene que ver con que los romanos muy conscientemente buscaron eliminar toda huella de su némesis. Bien, bueno, muy buenas. Te agradezco la pregunta, está muy bien y es una pena, la verdad es que no tengamos esa otra mirada porque enriquecería un montón, obviamente, el estudio del periodo. Bueno, ¿qué va a pasar en Roma? Porque hasta acá les conté un poco qué hizo Cartago entre la Primera Guerra Púnica y lo que viene, que es la Segunda, que es básicamente ocupar Hispania y tratar de pagar la deuda. Bueno, los romanos van a aprovechar que su archienemiga está ocupada en España para mirar hacia el oriente, ¿no? En el oriente, yo les había contado al principio que había una serie de tribus, una serie de tribus ilíricas, que hablaban una lengua en común, pero que estaban divididos políticamente, pero hacia el 250, uno de los líderes tribales había logrado consolidar un pequeño reino
que era el reino de los ardiegos, llamados así por la tribu de los ardiegos, y ese rey se llamaba Agrón, ¿no? Que gobierna más o menos entre el 250 y el 231 a.C. Este Agrón había llegado al trono con muchos líderes ilirios, utilizando la piratería para atacar a los navegantes incautos que iban por este mar, el mar Adriático, aprovechando obviamente que en la región del reino está lleno de islas, ¿sí? La región de la costa de Croacia es una región repleta de cientos o incluso no sé si hay miles de islas, y la navegación es bastante compleja, y bueno, los pobres incautos que trataban de navegar sin conocer bien las aguas eran presa fácil de estos piratas. Y en el 250 este Agrón logra, a partir de una combinación de diplomacia y de guerra, unir a todos los ilirios, o una buena parte de ellos, en un solo reino, que va a ser el reino de los Ardíeos, que está acá, que lo estoy, digamos, circundando, que tenía capital acá en Rizón, ¿sí? Em, bueno, durante el reinado de Agrón, los ilirios van a empezar a hacer ya no incursiones de piratería, sino que van a tratar de extender el reino, incorporando directamente a las ciudades próximas. Y van a empezar por Faros, que es una ciudad que está acá, en una de las islas más importantes de la costa de Dalmacia, en Croacia, y van a aprovechar que uno de los reinos más importantes, el reino de Piro, de donde venía este tal Pirro, no sé si se acuerdan que yo mencioné antes, bueno, ese reino en el 234 entra en un periodo de desintegración, porque la última heredera al trono muere sin un heredero claro, y el reino se empieza a desintegrar, y las tribus, las aldeas y las ciudades que lo integraban se empiezan digamos, a desintegrar, ¿no? Empiezan cada una a irse por su lado. Y bueno, esto va a ser obviamente aprovechado por los ilirios, porque como les dije antes, y esto lo dice Eckstein, este es un mundo brutal. Yo siempre pienso que a veces mis alumnos en el colegio son chiquitos, me dicen, ¿te gustaría vivir en esa época? Y yo siempre les digo, ni loco. Es un mundo brutal, es un mundo terriblemente difícil, duro, ¿no? Es un mundo en donde el débil es atacado inmediatamente. Y bueno, el caso del reino de Piro es un poco eso, ¿no? Es un reino que había sido muy, muy poderoso en una época, pero empieza a desintegrar y claramente es hecho pasto de sus enemigos. Bien, en el 231 estos ardieos, ahora ya envalentonados por la captura de las ciudades griegas de la costa y por la desintegración del reino de Piro, van a capturar la capital del antiguo reino, una ciudad llamada Fénice, que está acá, o Fenice, y van a ocuparla, ¿sí? Y eso va a ocurrir justo en el año en el que muere Agrón, y a él lo va a suceder una mujer, uno de esos pocos casos en donde las mujeres logran ocupar el trono. Parece que los ilirios tenían una ley sucesoria un poco distinta a la de los otros pueblos del Mediterráneo, y tenemos varios casos de reinas mujeres. Y bueno, lo va a heredar su esposa, una mujer llamada Teuta, ¿sí? Y, y Teuta, lejos de evitar y lejos de interrumpir las incursiones de piratería, bueno, va a aumentarlas incluso más. Los griegos, de hecho, tan alarmados por lo que están viendo, por estas incursiones cada vez más feroces por parte de los ardiegos, van a solicitar, digo, los griegos de la región, de esta región, van a solicitar el auxilio de los griegos más al sur, es decir, los griegos de Grecia propiamente dicha, y las dos ligas más importantes de ese momento, la liga de los etolios y la liga de los aqueos, vamos a hablar de ellos un poquito más adelante, van a enviar un auxilio en forma de flota, una flota bastante reducida, pero bueno, un auxilio en fin, pero la flota va a ser derrotada, va a ser completamente derrotada la flota griega, y los ilirios, totalmente envalentonados por